Saludos, muy buenos días. Aquí estamos, señores. Ya es miércoles y nos colocamos a la mitad de la semana. Miércoles 29 de septiembre. Hoy en el mundo, dicen algunos del vudú y la magia negra. El problema cultural se enciende en todos los altares. Hoy es día de San Miguel. Hay una gran expresión de todas esas culturas y esos sincretismos que han sido interpretados de diversas maneras. Así es que hoy precisamente se reivindica mucho esa cultura, ese encuentro de culturas con el día del 29 de septiembre. Saludo a los Migueles y a las Miguelas, Miguelinas en este día. Muchas noticias, muchas informaciones, muchísimas informaciones hoy en torno a todo el tema de la migración, algunos anuncios después que ayer se pusiera de nuevo de relieve el tema haitiano, y hoy con las medidas anunciadas respecto a una ley que después de 17 años no ha habido forma de cómo ponerla en práctica, de cómo ponerla a funcionar, que es la ley migratoria, el artículo 132 de esa ley que tiene que ver con empresarios que contratan manos de obras de extranjeros, pero de manera muy concreta de haitianos, y cómo lo hacen violando todos los procedimientos y, por supuesto, haciendo negocios extraordinarios en el sentido de que son personas contratadas sin pagar absolutamente nada, ni a la seguridad social, ningún tipo de seguros para esos contratados, que después, frente a situaciones que se presentan, tiene que asumir el Estado Dominicano, claro está, con el dinero de todos nosotros. O sea, un país pobre como República Dominicana, de la mano de un país muy pobre como es el caso haitiano, sin las regulaciones necesarias. Eso es parte del tema que hoy se discute después de que se anunciaran 5 puntos con los que empezaría a actuarse respecto a la aplicación de estas leyes migratorias y el tema, por supuesto, el tema haitiano de manera muy específica. Pero además el tema de los apagones, así como la gente lo entiende, apagones y tarifas muy altas, y qué bueno, que como cada miércoles, sobre todo en estos días, muy solicitado, pero no puede inventar, no puede inventar con punto crítico. Y hoy, bueno, pues vamos a conversar con Bernardo. Bernardo, ¿cómo estás este miércoles? Buenos días, Ivonne. Bueno, siempre me siento muy complacido. ¿Tú eres parte de esto? Con ustedes. No, tú eres parte. Hoy con la ausencia de Fernando. Pero sí. Sí, claro, pero tú eres parte de Punto Crítico, claro, definitivamente. Y la verdad es que te hemos visto en muchísimos medios en estos días respecto al tema eléctrico, que evidentemente se ha profundizado la crisis, y es una lástima que te veamos en esas posiciones que como técnicos tienes muy críticas, como debe ser, ¿no? Y no frente a quizás ponderaciones o recomendaciones, pero en una dimensión diferente a lo catastrófico que parece se enrumba en este momento el sector eléctrico. Creo que hasta los que no conocen nada de lo que es el tema, bueno, pues han empezado a especializarse buscando respuesta de qué es lo que está pasando de verdad en el día de hoy. Que si plantas que han salido, que si falta de gas, que si falta de carbón, eso lo habíamos dicho hace mucho, licitaciones extemporáneas, ¿qué pasó? Es un tema de gestión, de gerencia, en fin. Vamos a ver el tema entonces, si lo ponemos sobre la mesa, para buscar otros puntos críticos que cada vez se suman a este problema del sector eléctrico. Bueno, el tema de la escasez de combustible aparentemente ha entrado en una etapa de superación, porque Punta Catalina ayer, hoy no he podido verificar, antes de ayer, ha estado operando las 2 unidades prácticamente a máxima capacidad. Ellos recibieron recientemente un cargamento que estaba retrasado del compromiso del contrato que se firmó el año pasado, y obviamente Itabo ha sido el cirineo que le salvó la situación, facilitándole una cantidad de carbón que, bueno, no conocemos exactamente. El tema del gas natural, de alguna manera, se ha ido solucionando, y hay plantas que hoy día que ya han sido convertidas a gas natural, están operando con diésel, con fuel oil número 2, que es el combustible más caro para producir electricidad. Ante la crisis que hay, el gobierno ha tenido que verse forzado a tener que acudir a esa central, como es el caso de Coyentri, la unidad número 3, que está operando con fuel oil, con diésel, mientras las 1 y 2 están operando con gas natural.
inclusive la barcaza de Sidor, después que toda esa campaña que hubo en contra de ella, la número 2, ahora en la desesperación, pues también la han puesto a trabajar, pero con Bunker C. Estamos hablando de la barcaza de aquí, de Lozama. De Lozama. Porque la número 3 todavía está ya en los trámites finales de su concesión, la interconexión, hacer pruebas. Esa, si todo va, camina normal, con regularidad, posiblemente en 2 meses ya podrá estar disponible generando energía, unos 100 megavatios, 150 megavatios a gas natural. Más o menos entre 2 y 3 meses se espera que eso ya está. Eso significa que se resolvió con suma facilidad todo el tema de la contaminación. Bueno, digo yo. Pero lo contradictorio es que ahora, en estos días, la Comisión Nacional de Energía recién le acaba de otorgar una concesión a otra barcaza, una barcaza de origen turco que se va a instalar en la zona de Boca Chica. Y yo no he visto a los ambientalistas elevar su voz de protesta porque esa barcaza se vaya a instalar, va a operar a gas natural, pero parece que el gas natural de esa barcaza nos contamina, a pesar de que se va a alimentar de la misma fuente que se alimenta la del río Sama, que es la terminal de gas de Andrés, de AE, que está localizada en Andrés. Pero bien, esa no sé realmente cuál será el destino de esa barcaza, en qué tiempo podrá instalarse, pero ya por lo menos la Comisión Nacional de Energía le otorgó su concesión. Ahora faltan otros trámites y habría que ver si esa barcaza va a operar como planta mercante, o sea, sin contrato con la distribuidora, o si nuestro querido y directo amigo, el ministro de Energía, le va a dar un contrato grado a grado, violando la Ley General de Electricidad, cosa que ya no me sorprendería, porque él ha violado la ley, vive violando la ley de manera sistemática, y él traspasó ilegalmente a la distribuidora más de 38 contratos que tenía firmada la CD, contratos que él calificó de ilegales, abusivos, que había que cancelar y eliminarlos. Y sin embargo se lo traspasó a la distribuidora, y eso es parte de los problemas que han agravado la situación financiera de la distribuidora, porque la mayor parte de esos contratos tienen precios mucho más elevados que los precios que tiene la distribuidora, que compran en el mercado spot y que compran bajo contrato de licitaciones que se realizaron. Pero bueno, esa es la situación que tenemos en el sector eléctrico. Ese es el panorama que tenemos en el sector eléctrico, y has mencionado un elemento que fue de las primeras denuncias que se había hecho respecto a la falta del carbón de Punta Catalina y haber sido auxiliarse, por ejemplo, de una generadora eléctrica, como es el caso de Itabo. A mí me parece que es un asunto bastante grave, porque por lo que parece en los últimos 20 días la planta estatal, que su razón de ser para justificar muchas maniobras que se hicieron desde el principio era precisamente distanciarse de esos generadores privados porque succionaban al Estado, que ahora dependa de manera exclusiva por la materia prima que utiliza, por el combustible que utiliza, en este caso que es el carbón, precisamente de un generador privado. Eso me parece algo bastante grave y complicado, ¿o no es así, Bernardo? Bueno, no depende exclusivamente, porque ya de alguna manera el suplidor del contrato, que esta era su penúltima entrega, bueno, ya entregó un pedido que estaba pendiente, y ayer el ministro me parece que informaba que falta otro. Pero el problema del carbón, realmente, lo grave del problema del carbón, es las consecuencias económicas que va a tener esa falta de previsión, esa falta de planificación, esa negligencia que los responsables del manejo de Punta Catalina han tenido con el tema de la compra del carbón. Y han llevado ahora a situaciones de emergencia, a compras de emergencia, procesos de grado a grado, buscando desesperado carbón donde aparezca. Ayer el ministro anunciaba que se cerró un acuerdo con Colombia, donde intervino el presidente Abinader, el presidente Duque, con una empresa privada. Como siempre, no da detalles, porque todo es una opacidad, y siempre la información es para después, la semana que viene, a veces la semana que viene nunca llega. Eso va a tener un impacto en el tema de los precios, el hecho de que las licitaciones se hayan hecho de manera extemporánea, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ese carbón que se compró de emergencia en Colombia, no se sabe, él no informó a qué precio se compró, pero yo te aseguro, pero obviamente, si tú tienes que hoy día el carbón está a $200 la tonelada, es un precio que es excesivamente caro. Ahora, lo sorprendente es, y yo quiero mostrar este gráfico. Este gráfico tiene aquí la evolución de los precios del carbón desde el 2019 a mayo del 2021, y está elaborado con los datos que publica
la CDE y el Ministerio de Energía y Minas en los informes de desempeño del sector eléctrico todos los meses, aunque con retraso. Ese gráfico se puede apreciar que a partir de abril del 2020, de manera sistemática e constante, los precios del carbón han ido en ascenso. Han ido en ascenso. Inclusive esa tendencia se ha mantenido este año. En la gestión pasada, en abril, se convocó una licitación a principios de enero del 2020 y el contrato se firmó en abril del 2020. Y ese contrato contemplaba el suministro de 2 millones de toneladas de carbón, que es el consumo estimado de Punta Catalina para las 2 unidades trabajando a plena capacidad de un año. Ese contrato establecía una programación de entrega de carbón periódicamente cada 10-15 días. Venía un barco con una cantidad predeterminada de carbón. Eran 54 envíos y hubo problema en el último que se originó el retraso. Ahora bien, tomando en cuenta que ese contrato vencía el suministro a finales de julio, principios de agosto, cualquier persona planificadora, previsora, porque el ser precavido siempre ha sido buen consejero, o sea, siempre da fruto cuando se actúa con precaución, con previsión, y no de manera improvisada, dejando todo por última hora. ¿Un tema de gestión? Un tema correcto, un tema de gestión. Claro. Si tú sabes que ya en agosto el contrato vigente, que hasta ese momento no tenía ningún retraso, que habían cumplido los cronogramas de entrega del carbón, ya vencía, y tú sabes que un proceso de licitación normal te toma entre 3 y 4 meses desde el momento en que tú convocas la licitación y tú firmas el contrato, entonces, y tú tienes el escenario del aumento de los precios del carbón de manera sistemática, porque eso tú tienes la información día a día de cómo se están moviendo esos precios en los mercados internacionales. Información que no es exclusiva, porque cualquiera entra ahora en el internet y con Google uno sabe día a día los precios de todos los combustibles, cómo varían en el mercado internacional, petróleo, gas natural, carbón, etc. Entonces, con ese escenario, lo prudente, lo que indicaba la prudencia, la buena gestión, es que tú desde enero convocaras una licitación para contratar los 2 millones de toneladas de carbón para el funcionamiento de Punta Catalina por un año. Si se hubiera hecho eso, entre marzo y abril se hubiera firmado el contrato de esos 2 millones de toneladas. Ahora, yo quiero que vean esta gráfica, que es exclusivamente de los precios del carbón entre enero y julio del 2021. Esa gráfica, como ustedes pueden apreciar, mantiene la tendencia alcista de los precios. Claro. Ahora, yo quiero destacar lo siguiente. En marzo, el precio del carbón era 69.63 dólares la tonelada y en abril 67.50. Si la licitación se hubiera realizado en enero y tú la cierras en abril o marzo, tú hubieras firmado los contratos de 2 millones de toneladas entre 67 y 70 dólares, el precio de la tonelada del carbón. Ahora, ya en julio, el precio estaba en 122 dólares la tonelada y en junio estaba en 97 dólares la tonelada. Ayer el querido ministro, en una entrevista radial, informó que no, que quien ha dicho que ellos no fueron previsores. Ah, caramba. Sí, él dice que sí, que ellos previeron todo. Como el Chapulín Colorado, sí. Lo tenían todo calculado. Y dice que en junio ellos convocaron la licitación, pero sucede que en junio el precio del carbón estaba en 97 dólares. Fíjate que en 3 meses subió 30 dólares, o sea... Ya tenían un retraso de 3 meses para convocar a la licitación. O sea que ese retraso en vez de convocar en enero y convocar en junio, ya tiene una afectación para el erario público, para el flujo de caja de Punta Catalina de 30 dólares la tonelada de carbón. Significa que en 2 millones de toneladas estamos hablando de 60 millones de dólares que se paga de más. Ahora, ¿qué pasa? Ellos saben, o se supone que saben, que una licitación bien hecha, no a la carrera, sino una licitación transparente, el proceso toma de 3 a 4 meses. Sucede que él informa ayer que los términos de referencia de esa licitación establecían que la primera entrega
de la empresa que ganara el suministro del carbón era en septiembre. Entonces, de junio a septiembre, ¿cuántos meses hay? 3 meses. Entonces, ¿cómo? Y eso la matemática a mí no me cuadra, ni la aritmética simple. Si un proceso dura de 3 a 4 meses, en septiembre, apenas, si el proceso dura el mínimo 3 meses, se está firmando el contrato. Entonces, ¿cómo tú planteas en una licitación que tú sabes que te va a durar 3 meses o 4 meses, que antes de firmar el contrato ya el suplidor tiene el compromiso de darte el primer embarque? O sea, eso es una cosa totalmente ilógica, irracional, y refleja realmente un desconocimiento de quienes elaboraron ese cronograma de entrega. Y hoy día, que estamos ya en octubre, todavía no se ha firmado el contrato. ¿Ese cronograma se elaboró en la gestión pasada? No, eso es de esta gestión, porque esa licitación es en esta gestión, porque la licitación pasada contrató 2 millones, firmó el contrato y el cronograma de 54 suministros envíos terminaba en agosto. Entonces tú tenías que ser previsor, convocar una licitación con tiempo para que entonces no se interrumpiera el carbón de Punta Catalina. Inmediatamente en agosto, principio, ya tú tuvieras el primer envío, pero tú lo asegurarás con tiempo y asegurarlo a un precio razonable para evitarte meter en esta tendencia alcista que se está metiendo ahora. Entonces, ¿qué ha pasado? Como convocan tarde en junio, no han firmado contrato, se le termina el carbón y la tormenta perfecta. Desesperados salen a buscar el carbón en el mercado como unos locos, agarran en Itao y están ahora en Colombia, en todas partes buscando carbón, negociando grado a grado, pero en un escenario de precio alto. Entonces, la licitación de junio, que son creo que de 400.000 toneladas, no se ha firmado el contrato. Significa que no sabemos cuándo va a llegar el primer embarque. Y la licitación grande, que son de 900 millones de toneladas, para completar más o menos 1,5 millones de toneladas, ni siquiera se ha convocado. ¿Qué significa? Que Dios nos coja confesado a qué precio se va a comprar ese carbón. Entonces, esta falta de planificación, esta falta de previsión, esta negligencia en la convocatoria de la licitación tiene un impacto en la finanza de Punta Catalina, en la finanza del Estado, que va a ser superior a los 100 millones de dólares entre el precio que debimos haber comprado si hubiéramos sido planificadores y previsores, convocando la licitación a principios de enero, cuando pudimos haber contratado el carbón a menos de $70 la tonelada, y ahora, debido a la premura, debido a la urgencia, debido a la falta de planificación, debido a la falta de previsión, debido a que alguien o no sé quiénes no hicieron su trabajo de prever y de anticipar esto que era evidente, esta tendencia alcista de los precios petroleros que viene, del carbón, que viene desde abril del año pasado. Entonces, al dejarlo todo para última hora, quien paga los platos rotos es la sociedad, que es la dueña de Punta Catalina. Entonces, eso le va a salir muy caro al erario público, y eso va a tener un impacto obviamente sobre la distribuidora, porque es una cadena. Es una cadena. Porque eso le sube el precio. Algo que se pudo haber contratado en 70 se va a contratar a 150, a 120, a 130, a 180, a 200, no sabemos. Yo veía a Ramón Alburquerque, ya vamos a ir a la pausa, pero vamos a dejar esta inquietud al aire, hablar de cuando el presidente me había consultado, tuiteaba y decía, vamos a nombrar a Antonio Almonte al frente del Ministerio de Energía y Minas. Él decía, es una persona muy inteligente, pero no sabe de esto, no sabe, y evidentemente que parece que nosotros nos vamos a colocar, yo creo que incluso con el déficit por encima del que más en toda su gestión o en las historias recientes de la electricidad, que fue el señor Celso Marrancini, que colocó en un déficit terrible. Y hemos visto las críticas que han llovido. Y vemos entonces que es un tema efectivamente de gestión, unas laxitudes que a uno le da mucha brega a aceptar como tal. Y la pregunta es, señores, ¿hay un trasfondo detrás de todo eso? Quizás. Vamos a la pausa, venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos. La verdad que hay unos elementos también que son interesantes que uno pueda destacar, o por lo menos recordarle a las autoridades respecto al tema de los apagones, que
Siempre hemos dicho, la gente poco entiende de muchos tecnicismos, aunque sabemos cómo siempre se ha manejado el sector eléctrico. Es como que arriba siempre se ponen de acuerdo las personas o los grupos que siempre tienen muy buenos beneficios de la crisis eléctrica. Sin embargo, en este jueguito que en los últimos días hemos tenido, por las razones que podamos determinar o las razones que sean o lo que ellos digan, los apagones, sobre todo en provincia, han estado acabando y la gente lo está sintiendo y eso irrita. Y ahí hay un componente que no tiene nada que ver con esos tecnicismos y son las confrontaciones, las protestas. Y hemos visto ya en algunas comunidades, Bernardo, que la gente simplemente ha salido a protestar porque eso viene también con el tema del consumo, que ahora tú me aclaras. La gente dice, las tarifas me las han aumentado, ¿qué es lo que pasa? Se me han disparado, ¿no? En tiempo, por supuesto, de una temporada de mucho calor, donde el consumo es mucho mayor, pero la gente lo ve como aumento en las tarifas y demás, y yo creo que ese es un riesgo además que se corre. Además de los elementos que ni siquiera de los que se está hablando y que son también muy importantes en lo que tiene que ver con el tema eléctrico. Pero pasemos entonces del carbón de Punta Catalina, señores, al tema también de las distribuidoras y al tema de las tarifas y al tema del consumo. ¿Cómo podemos explicárselo a la gente? Bueno, usualmente un usuario lo que ve es cuánto yo pago de luz todos los meses. La gente no se detiene a ver y analizar el consumo, porque todos los meses está cuánto tú consumiste. Además, hay un gráfico que trae la factura donde tiene ahí el consumo de los últimos 10 a 11 meses y uno puede ver ahí su comportamiento. La tarifa como tal no ha aumentado todavía, aunque ya hay una resolución para aumentar a partir de octubre, que va a ser demoledor para la clase media baja y los pobres, y va a favorecer a la clase alta, porque la intención del gobierno y de las autoridades, con el ministro de Energía y mía incluido, aunque quiere eludir el bulto de eso bajo la excusa de la institucionalidad, de que es una responsabilidad de la Superintendencia de Electricidad, que eso es cierto, pero no es menos cierto que no es ajeno a esa situación. Y él le conteste y él es partícipe junto con todo su equipo que le acompaña de la decisión que se tomó de subir la tarifa. Y ahora ellos venden la idea de que este aumento de tarifa es para eliminar el subsidio, pero eso es falso, porque el subsidio que se está eliminando es un subsidio que no afecta a las finanzas públicas, que es el subsidio cruzado que existe en la tarifa. ¿Qué es el subsidio cruzado? Simplemente es a quien consume mucha energía paga un precio por kilovatio hora más caro que el que consume menos. Entonces, el que más consume subsidia al que menos consume. O sea que quien hace el subsidio en el esquema de subsidio cruzado, de tarifa cruzada que tiene la distribuidora, no es el Estado, es el consumidor de alto consumo, de altos ingresos. Y ese consumidor, no, en sentido general, no tiene mayor protesta porque tiene los recursos para cubrir ese gasto de esa tarifa alta, para que satisface una serie de confort y lujo que tienen tiene la tarifa más alta, pero son los que más pagan, porque entonces ahora, según tengo entendido, yo no sé si me equivoco y tú me aclararás, el aumento sería entonces para la mayoría que consumen menos de 300 o a un tope hasta 300 kilos, que es la gran cantidad de personas, clase media, baja, pobres, como bien dices, a las que se le aumentaría. Los de 700 ya serían los menos impactados, pero son los que más consumen, aunque necesariamente son los que más pagan. Bueno, y no te puedo decir ahora, no sé, tengo ahora la estadística para hablar con propiedad si son los que más pagan, pero en sentido general esa gente está en los circuitos de 24 horas en comillas y se supone que la recuperación ahí es alta. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? De 300 kilos para abajo, el segmento que consume 300 kilos al mes o menos es el 90% de la distribuidora, de los clientes de la distribuidora. Ajá. Estamos hablando de 1.800.000 hogares, comercios, que tú lo multiplicas por 3, por 4, estás hablando de 7, 8 millones de personas que están impactadas por ese aumento. Pequeños comercios. Y clase media que 300 kilos menos al mes, ese es un consumo para satisfacer las necesidades básicas, elementales de una sociedad de la informática, de la tecnología, donde todo ahora
todo el mundo tiene en su casa una lavadora, incluyendo en los barrios pobres que tienen esas lavadoras pequeñas, todo el mundo tiene abanico, todo el mundo tiene una nevera, todo el mundo tiene televisores, la mayoría tiene radio, tiene computadoras, laptops, etcétera, todo eso consume, pero eso es el consumo básico de una. Entonces, esa población es la que va a ser afectada con incrementos que al final de la jornada le van a triplicar su pago, porque el objetivo es poner lo que se llama una tarifa plana para que todo el mundo pague el mismo precio por kilovatio hora, no importa su consumo. Entonces, eso implica bajarle a lo de alto consumo y subirle a lo de bajo, consumo. Pero eso sería justo. No, no es justo, pero bueno, pero eso es lo que ellos han decidido aplicar. No sé si se van a atrever a hacerlo porque las consecuencias de eso son imprevisibles. Y lo que me viene a mí a la mente rápidamente es la experiencia de agosto del 84, cuando se subió el pan en unas semanas antes, y el lunes se amaneció con una poblada en Santo Domingo que motivó inclusive una intervención de un discurso del presidente Jorge Blanco. Y si a eso le suma entonces las interrupciones que tenemos en estos días, los apagones, así como la gente lo entiende, los apagones, encima también se produce salsa. ¿Para cuándo lo tienen ellos proyectado? Bueno, la resolución dice que a partir del 1 de octubre entraría en vigencia el alza. Y entonces tú encuentras... ¿Estamos a la próxima semana? O sea, la próxima semana no, el viernes. ¿El viernes? O sea que en el próximo ciclo de facturación, si la aplican, que yo tengo mis dudas de que se atrevan a aplicarla, ya la gente va a recibir realmente el impacto de aumento de tarifa y si tú eso le sumas aumento de consumo, bueno, eso es una combinación demoledora. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención y hasta es cantinflesco es la posición ambivalente del ministro frente a esta situación. Cuando eso se descubrió la semana pasada, que un medio de comunicación encontró la resolución y lo publicó, rápidamente el ministro convocó salió al frente. Y hubo una protesta frente a la oficina del ministro. Él convocó una rueda de prensa diciendo: el gobierno no ha decidido, no ha tomado ninguna determinación sobre el aumento de tarifa. Eso es falso. Y a los 3 días da una declaración diciendo que es necesario, se hace inminente el aumento de la tarifa. Y obviamente en ambas declaraciones él se lava las manos como Pilato, se apega a lo institucional, que es verdad, que en términos legales no es responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas, sino de la Superintendencia de Electricidad, que a esta hora no ha dicho esta boca es mía, no ha dado una explicación a la sociedad de por qué eso. Se excusan en el pacto eléctrico, cosa que es falsa, pero lo más sorprendente es que el mismo ministro de Energía y Minas, cuando era oposición, en el 2019, en febrero, redactó un documento que lo asumió el PRM, pero que todo eso que estaba ahí era de su autoría, estableciendo 10 puntos como condicionante para firmar el pacto eléctrico. Y el punto 8 de esas condiciones establecía que no se podía hablar de aumento de tarifa en este país, independientemente de que los combustibles subieran o bajaran, si mientras los gastos de la distribuidora, los gastos operativos, no fueran el 10% de los ingresos. Hoy día, los gastos operativos de la distribuidora es el 24% de los ingresos. Más del doble de lo que planteaba Toño Almonte. Casi 2 veces y media lo que Toñito Almonte planteó como condición para subir la tarifa. Entonces, en ese escenario de 2 veces y media casi de exceso de gasto corriente que tiene la distribuidora, en ese escenario que representan 200 millones de dólares de exceso de gasto que tiene la distribuidora, en vez de ponerse los cinturones, reducir gastos, entonces lo que plantean es subir la tarifa a los clientes y a los que menos pueden. Entonces miren esta joya. Este es los gastos en nómina de la distribuidora, de las 3 distribuidoras, los primeros 7 meses de este año en comparación con los primeros 7 meses del año pasado. 2020. De 2020. Sucede que en los primeros 7 meses de este año el gasto de las distribuidoras en nómina aumentó 6 millones de dólares con relación al mismo periodo del año pasado. ¿Cuál es la excusa que dan ahora los funcionarios? Ellos han sacado de nómina, cuando tú comparas con relación al año pasado, el mismo periodo, unos 800 empleados. Y entonces ellos dicen que la liquidación, las prestaciones de esos 800 empleados representan
es lo que justifica y explica este aumento de 6 millones de dólares. Estamos hablando de 340, 350 millones de pesos. Y yo digo, y es que piensan que la gente aquí es idiota. Tú me vas a decir a mí que han gastado 300 millones de pesos en prestaciones, cuando se sabe que la mayoría de esas desvinculaciones corresponden a personas de bajo salario. Yo quiero mostrar aquí un artículo que está circulando en esta semana en el semanario El Dinero, de la autoría de Esteban Delgado, donde muestran los salarios que devengan los altos ejecutivos de la distribuidora. Y esto realmente constituye una burla para la ciudadanía sometida a apagones y sometida ahora a la amenaza de un incremento de la tarifa. Mira lo que publica Esteban Delgado, sacado de las informaciones oficiales, porque no se lo inventó. Sucede que en EDESTE, que es toda la distribuidora, que es una de las más cuestionadas de todas las distribuidoras. EDESTE es la peor de todas. Ajá. La peor. Y en esta gestión, ese empeoramiento se ha incrementado. O sea, EDESTE, que es la distribuidora que tiene las pérdidas más altas, sobre el 50%, y que en estos 13 meses se han incrementado, sucede que paga los salarios más altos de la distribuidora, no solamente a su administrador, sino también a su consejo de administración. Y según este reporte... A su administrador, que a su vez también es miembro del Consejo Unificado. Bueno, yo creo, exacto, él tiene la doble función. La doble función, que yo no sé si eso es correcto. Bueno, pero él cobrará solamente por una, aunque la ejerza las dos. Entonces sucede que según este reportaje de Esteban Delgado, en EDESTE tú tienes que el administrador, entre salarios y compensaciones, tiene un ingreso, el salario es unos 600 mil pesos, y con las compensaciones, algunas que son en el Código de Trabajo, como es la vacación, pero otras que están establecidas en un reglamento de la distribuidora, de esa distribuidora específica, en 2018, según una explicación que se dio, 1 millón de pesos, y los consejeros ganan 900 mil pesos. Entonces, esa resolución, ¿cómo tú le puedes explicar a esta ciudadanía? ¿Consejeros son como asesores? Los miembros del Consejo. Los miembros del Consejo Unificado, claro, que están nombrados se ha distribuido su nombramiento en las 3 distribuidoras. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se le puede justificar a esta sociedad esos niveles de salario en una empresa quebrada? Las 3 están quebradas, pero esa es la que más quebrada está. ¿Cómo se puede justificar compensaciones cuando en vez de ser eficientes han sido cada vez más ineficientes? Porque cuando usted labora en el sector privado, usted recibe bonos en función a su desempeño. Si usted ha sido eficiente en un año de gestión, a usted se da su devaluación, y si usted entonces califica y demuestra que usted ha mejorado el área donde usted trabaja, entonces usted es beneficiario de un bono. Pero aquí no, aquí se da un bono, no importa que usted su gestión sea pésima y vaya como el cangrejo en reversa. Es una conquista. Y entonces la excusa es que eso es una conquista que está en ese reglamento, y entonces hay cosas que se eliminan y hay cosas que no se eliminan. ¿Sobre qué base se da el bono de una empresa que está operando deficitariamente? Por ejemplo, se destruye la CDE, que tiene 50 años de existencia, pero esto no se elimina. ¿Por qué? Porque la filosofía aparentemente es: se mantiene lo que conviene. Entonces, en medio de esta situación de apagones, en medio de esta situación de negligencia en el manejo de la compra del carbón de Punta Catalina, que le va a costar mucho dinero a este país en pagar por un precio más caro, en medio de la amenaza ya oficializada, que no sabemos si en la práctica se va a ejecutar, de aumento de tarifas, tú tienes estos príncipes manejando empresas quebradas, que su situación ha empeorado con estos niveles de salario. Hay que hacer la excepción en esta distribuidora, el caso de Edesur y de su administrador Milton Morrison, que cuando le ofrecieron el paquete compensatorio, él renunció públicamente. Y sucede que Edesur, según este reportaje, su administrador... No está en las mismas condiciones que de este. No, es el que menos gana. O sea, él gana 575 mil pesos. Y su distribuidora, sus niveles de pérdida son mucho, es menos de la mitad de lo que tiene de este. Sin embargo, el de este gana más. Entonces se supone que el Consejo Unificado, una de las razones era dar racionalidad y austeridad a la gestión de la distribuidora. Y sucede que no, que todo lo contrario, que su cabeza
encabeza la peor distribuidora y es el que tiene los niveles de salario más altos. Entonces, ¿dónde está la política salarial de la distribuidora que sea justa para la eficiencia que pueda tener cada distribuidora? Aquí parece que todo lo contrario, aquí se premia la ineficiencia y el que es más eficiente, como el caso de, o el que es menos eficiente, el que es mejor compensado. Entonces tiene una compensación menor. Déficit, pérdidas en el sector, en términos porcentuales hay una evaluación. Bernardo, vamos a ver eso en un momento a la vuelta, porque hay otros aspectos que ya en el tramo final de este punto crítico queremos conversar contigo. Nos vamos, venimos. Bernardo, evidentemente que hay problemas serios, muy serios en el sector, tanto como que incluso dirigentes y funcionarios del propio gobierno han mostrado su preocupación y han dicho incluso que debería de renunciar. En este caso, claro, se refiere al ministro de Energía y Minas. ¿Y de qué manera se puede enderezar este entuerto? Porque es obvio que incluso temas tan importantes como, por ejemplo, aquella licitación de Manzanillo, que es un tema al que se le está dando seguimiento, que no sabemos qué ha pasado con todo eso, y otros que tienen que ver con el sector, han quedado de lado por esta crisis que en este momento parece como que nos ahoga a todos. Y por supuesto que parece que prevén el costo político que eso pudiera tener para este gobierno en un punto tan vulnerable que solo se queda en el punto energía, ni qué hablar de minas, que también hay bastantes situaciones. Entonces, en ese punto, señores, ¿cómo este entuerto se podría enderezar? Mira, tomando lo de Manzanillo, lo preocupante de Manzanillo es que la sociedad no sabe quiénes son las 13 empresas clasificadas. Las 12. 12, 13. ¿Por qué no lo publican? ¿Cuál es el temor de que se le informe a la sociedad? ¿Quiénes son el consorcio, las empresas que van a participar a presentar ofertas? ¿Es un secreto de Estado? No, esto no es el gobierno del cambio. Esto es peor que Punta Catalina, porque cuando Punta Catalina sabíamos que querían beneficiar a una empresa que se llamaba Odebrecht, que después resultó ser una empresa delincuente, como ellos mismos admitieron. Pero aquí estaríamos frente a un Odebrecht, quizás especulamos, de la que no se dice siquiera el nombre, porque parecería como que se quiere beneficiar a alguien. O sea, en la licitación de Punta Catalina, lo que yo recuerdo, se publicaron quienes habían precalificado. Claro. Entonces, antes de la adjudicación, ahora no sabemos quién es. Y el riesgo de esa licitación, que es mi temor, es que va a comprometer a la distribuidora en un contrato de 15 años, en una licitación donde no va a haber la competencia deseada y esperada. Porque cuando tú tuviste 60 empresas que se interesaron en participar y que luego solamente 16 presentaron ofertas, eso te indicó a ti en ese momento que el mercado de inversión en plantas de generación térmica no confió en ese proceso. O que quizás las condiciones se crearon para desinteresar. Bueno, pero inicialmente mostraron interés y cuando 60 mostraron interés, el ministro se pavoneó y una vez se alardeó. Esto es una muestra de la confianza en el proceso. Sí. Entonces, cuando vienen 16 y salen 44, entonces yo digo, si 60 es la confianza, el que solamente 16 presentaran su credencial significa que no había confianza. Más del 70%. O sea, exacto, significa que entonces no había confianza en el proceso. Y ese era el momento para haber cancelado esa licitación, revisar, porque el objetivo es que participen 60, no 16, porque en 60 yo tengo más competencia y mi posibilidad de conseguir un mejor precio está en 60 y no en 16 ofertas. ¿En qué punto está eso? Porque ahora no sabemos ni siquiera en qué punto está. Bueno, eso está, ellos dieron una ampliación de plazo, eso, el proceso debe culminar el año que viene y eso, después que se firme el contrato, lo más rápido que pudiera enterarse es 30 meses. Entre 30 y 36 meses significa que esa central de Manzanillo estaría en operación a finales del 24 o en el 2025. En este gobierno no hay posibilidad de que entre nueva generación, salvo una barcaza que se le acaba de otorgar una concesión, la Comisión de Energía, para instalarse en Boca Chica, que va a operar la gas natural. Es una barcaza de origen turco, 250 megavatios, que me sorprende que los ambientalistas no estén protestando. Como hicieron aquí con la Seaboard. En la de Seaboard, porque si la de Seaboard contamina, esta debe contaminar igual, pero parece que el gas de esta, selectivo, que es el mismo
de que se alimenta así, parece que a ellos le dan uno más limpio y a ellos le dan uno más sucio, porque no he visto protestas, no sé si van a protestar. Ahora, esa planta no sabemos si le van a dar un contrato de energía ilegal con la distribuidora o si va a trabajar como planta mercante. Ahora, en el interín, con esta situación de crecimiento de la demanda, no hay nada en el escenario de nueva generación, lo que significa que esta crisis eléctrica, lejos de estabilizarse o mejorarse, va a ir en aumento, porque estamos en un sistema de fragilidad desde el punto de vista de generación, porque ciertamente esta licitación tiene un retraso de varios años, porque debió haberse hecho en el 2018, se convocó en el 2020, en febrero, se suspendió, pero estas autoridades pudieron haberla convocado en septiembre del 2020. Y si hubiera convocado en septiembre, octubre del 2020, esa unidad hubiera entrado en operación a principios del 2024. Pero se tardaron cerca de un año en convocarla. Y ese retraso inexplicable, injustificable e indefendible trae como consecuencia que prácticamente no existe ninguna posibilidad de que en esta gestión de gobierno el presidente pueda inaugurar esa central. Entonces estamos ante un vacío y ahora, ayer decía el ministro, que están desesperados buscando barcazas disponibles como un plan B, porque todo aquí es a la carrera, es urgencia. Lo mismo pasó con la cal. Un día la cal que es necesaria para la reducción de las emisiones de Punta Catalina, un día se levantaron que no había cal y tuvieron que organizar de urgencia un proceso de compra. Lo mismo ha pasado con los filtros de la central. Y los geosintéticos hicieron lo que les dio la gana y todo le quedó bonito. Todo es emergencia, todo fue emergencia y ahí entonces hicieron todas las violaciones. Lo que te quiero decir que no hay planificación y al final siempre, bueno, hay una excusa, hay algo, o sea, nada, o sea, en esta gestión, además de la opacidad, de que no se da información, la falta de transparencia, porque se prometió que el año pasado se iba a publicar inmediatamente toda la información de Punta Catalina en un portal de internet. Esta es la fecha que no se ha hecho. Se prometió que en los primeros 2 meses después de la toma de posesión se iban a convocar toda la licitación de Punta Catalina. Las auditorías. Nada, exacto, todavía no se ha contratado una auditoría, nada. Ni técnica ni financiera. Nada. Y en enero, cuando se hace la avería de Punta Catalina, de la unidad... Una de ellas. Una avería que sale a la luz pública, porque un medio de comunicación lo publica, porque ellos no dan información. Y Jaime Aristi los emplazó y le dijo que eso había sido mala operación. El ministro se comprometió con esta sociedad a entregarle un informe, explicando pormenorizadamente lo que había pasado. A final de enero, estamos en octubre, no ha entregado el informe y ya no habla de eso, no puede hablar de eso porque él sabe que lo que ahí pasó, que fue una mala operación, pero entonces lo que hace es ser cómplice de todos esos elementos que tú has puesto sobre la mesa dejan implícito la verdad que las cosas no se han hecho bien, pero de manera explícita quiero preguntarte ya que nos vamos en estos segundos, ¿fracasó el sector? Bueno, hasta ahora ha fracasado y lo peor de todo es que a mí me parece que va a ser difícil la recuperación. ¿Por qué? Porque mi experiencia es que en el primer año que usted traza la raya de pizarra y usted establece todo lo que usted va a hacer. Ni siquiera. Lo que usted no hace en el primer año difícilmente lo hace. Y yo voy a poner 2 ejemplos. César Sánchez, todo lo que hizo en su gestión, las cosas que se enarbola, que puede tener su crítica, fue en el primer año. Bichara en su gestión, la decisión de Punta Catalina se hizo en el primer año de gestión. En el 2013 ya estaba todo armado para la licitación de Punta Catalina. Claro. Y sin embargo, ¿qué exhiben estas autoridades? Aunque retiren a las autoridades, igual no se puede rescatar. Bueno, está muy difícil. Vámonos, señores, ya ustedes saben, a través de la plataforma de YouTube ustedes pueden encontrar este programa, todos los puntos críticos. Gracias, Bernardo, como cada miércoles, señores. Nos vemos mañana.